En este ejercicio me están pidiendo determinar si los siguientes pares de ángulos son coterminales o no. ¿Cuáles son el primer par de ángulos que me dan? Un ángulo que mide 60 grados y el otro ángulo es un ángulo de menos 420 grados. Recordemos que para que sean ángulos coterminales deben ser ángulos en posición normal. Y para ser en posición normal, su lado inicial siempre debe coincidir con el semieje positivo de las X y su vértice siempre debe estar en el origen del plano cartesiano. ¿Qué sucede entonces? Para que sean coterminales deben ser ángulos en posición normal. Pero su lado final, porque recordemos que cuando tenemos ángulos en trigonometría, el ángulo es dinámico. Entonces hay un lado inicial y un lado final. Ese lado final puede moverse en el sentido contrario a las manecillas del reloj, siendo un ángulo positivo, o se puede mover en el sentido de las manecillas del reloj, siendo un ángulo negativo. Por eso decimos que es un ángulo dinámico. Ese lado final, si es coincidente, si es el mismo para ambos ángulos, se puede decir que son coterminales. Por ejemplo, yo tengo el siguiente ángulo. Trazamos este ángulo. Cualquiera es un ángulo cualquiera. Yo puedo decir lo siguiente. Si yo tomo esta rotación en este sentido, esto es un ángulo positivo, este sería el lado inicial y este sería el lado final de este ángulo. Llamemos a este el ángulo alfa. Pero yo también puedo decir lo siguiente. Puedo tomar otro ángulo. Puede ser este. Es un ángulo negativo. Y ese llamémoslo el ángulo beta. Miren que el lado inicial siempre debe coincidir con el semieje positivo de las X. Y el lado final para este ángulo beta es el mismo lado final de este ángulo alfa. ¿Qué me está indicando eso? Que son ángulos coterminales por estar en posición normal y además porque su lado final es el mismo para ambos ángulos. El ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos coterminales. Me dan aquí dos ángulos, vamos a ubicarlos en el plano cartesiano y determinamos si estos ángulos son o no ángulos coterminales. Vamos a construir el ángulo de 60 grados. Debe ser un ángulo en posición normal. Para eso hacemos uso de nuestro transportador. Como es un ángulo positivo, el sentido o el giro del lado final siempre va a ser en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj. Entonces ubicamos, recordemos que es el vértice, esto debe coincidir siempre con el lado inicial. Tenemos entonces aquí y medimos, ¿cuántos? 60 grados. Vemos que le está numerado 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. ¿Listo? Por ahí va a pasar nuestro ángulo de amplitud 60 grados. Vamos a trazarlo aquí. Pasa por aquí. Este sería el lado final del ángulo cuya amplitud equivale a 60 grados. Ahora vamos a construir el de menos 420 grados. Ese ángulo, ¿cómo lo vamos a construir? Vamos a hacerlo, recordemos que como es negativo, la rotación de este lado final no es en el sentido contrario, sino en el sentido de la manecilla del reloj, de tal manera que él va a hacer esto. Recordemos que si es de 420 grados, un giro completo equivale a ¿cuánto? A 360. Entonces él va a empezar algo así. Y es aquí, da el giro, hasta ahí van 360. ¿Cuánto le hace falta a 360 grados para ser igual a 420 grados? Pues le hacen falta ¿cuánto? 60 grados. 60 más 360 me va a dar los 420 grados. De tal manera que yo debo encontrar un ángulo que de aquí hasta acá me mida ¿cuánto? 60 grados. Vamos a utilizar nuestro transportador para poder encontrar ese ángulo, lo que me hace falta del ángulo de 420 grados. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces miren que ya aquí el transportador lo voy a colocar de esta manera porque lo que me interesa es que de aquí hasta aquí mida 60 grados. Entonces ubicamos aquí
Dice 10, 20, 30, 40, 50, 60. Listo. O sea, de aquí hasta este puntito hay 60 grados. Como aquí traía 360 más 60 más, me va a dar los 420 grados. Vamos entonces a trazar ese ángulo. Quedaría algo así. Este es el lado final de ese ángulo de 420 grados. Perdón. Aquí debemos continuar con la rotación, ¿no? Recordemos, iba así, 360 más los 60 de aquí da 400. O sea que este ángulo es de menos 420 grados. La rotación que hice con rojo equivale al ángulo de menos 420 y la rotación que hice aquí con negro equivale al ángulo de 60. De tal manera que podemos visualizar que estos ángulos, a pesar de ser ángulos en posición normal, como su lado final no es el mismo, no es coincidente, pues podemos afirmar que este par de ángulos no son coterminales. La respuesta sería: no son coterminales.